Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, un programa editado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El propósito de este programa, como ustedes saben, es provocar ideas, revisar la profesión, ver dónde estamos débiles y dónde estamos fuertes, qué áreas de oportunidad tenemos para crecer, para desarrollarnos y para innovar. En este espíritu, hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Alcocer, un experto en Derecho Canónico. El doctor Juan Pablo Alcocer es experto en Derecho Matrimonial y Penal. En este ámbito, catedrático en distintas universidades, autor de 3 o 4 libros, de muchos artículos y un permanente generador de pensamiento en la materia. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de tenerte con nosotros. Gerardo, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados y estoy a tus órdenes. La primera pregunta, déjame empezar con algo muy simple. ¿Qué es el derecho canónico? Fíjate que Gerardo, que el derecho canónico es el derecho interno de la Iglesia. Es el derecho que regula las relaciones entre los fieles del pueblo de Dios, entre la jerarquía eclesiástica, entre los miembros que somos todos laicos y orden jerárquico, sacerdotes, obispos, cardenales, y que viene a regular distintas materias. Pero las que más interesan para los laicos son precisamente la materia matrimonial y la materia penal canónica. De ahí que se hable con mucha frecuencia de lo que es la nulidad del matrimonio y hoy que ha tomado vida y ha cobrado fuerza la pederastia y la pedofilia en contra precisamente de los sacerdotes. Déjame entenderlo bien. Para que yo sea sujeto a derecho canónico tengo que ser creyente. No, necesitas estar bautizado. Con que hayas recibido el bautizo, el sacramento del bautizo de pequeño o de adulto, ya eres sujeto del derecho canónico. No necesitas ser creyente. Pero debe ser católico. En México, leí las cifras recientemente, hay un 77% de católicos. Por lo menos eso dicen. Yo soy católico, en la encuesta del censo contestas eso. Pero si yo no creo en todas las figuras, aunque esté bautizado, yo no creo en esto, yo no acudiría a ti. Bueno, en un momento determinado depende de lo que quisieras de mi profesión. Aunque un ateo o un agnóstico, si tiene un problema matrimonial porque su pareja, si es católica y quiere pedir, por ejemplo, la nulidad de ese matrimonio, tendrían que recurrir a mí. Y el tribunal, aunque tú seas ateo o seas agnóstico, te va a mandar llamar para que respondas a una serie de situaciones reguladas en el Código de Derecho Canónico. Bueno, ahora, yo puedo ir o no ir. Es decir, a ver, déjame, a ver, vamos a centrarnos más. Yo recuerdo que cuando era adolescente, mi abuela tenía una amiga muy querida que se vio involucrada con la Rota Romana y todo. Ella se quería separar. Ya se terminó. Y finalmente, después de muchos años y de mucho dinero, le dijeron, bueno, usted nunca se casó realmente. La señora había vivido 20 años con el marido. Sí. Pero dijeron, usted nunca se casó. Cuéntame eso. Seguramente tu pariente caía en la regulación del Código de 17. Y seguramente su caso cayó en la Rota Romana porque fue un caso de apelación. Un caso de apelación en donde alguna de las partes sentía que la sentencia de un tribunal regional le agraviaba. Evidentemente eran épocas distintas en donde los asuntos se llevaban esa cantidad de tiempo, lo que tú dices, 20 años. Y la diferencia es que el derecho canónico toma por igual la inexistencia y la nulidad. No sigue la doctrina francesa de la clásica nulidad absoluta, la nulidad relativa y la inexistencia, sino que sigue el derecho germánico, en donde se declara hubo o no hubo matrimonio. Entonces, decir que fue declarado nulo ab inicio desde el principio significa que fue declarado inexistente, que no existió. Esto, como comprenderás, lleva todo un proceso de normas jurídicas, lleva unos escritos de demanda, de contestación de la misma, lleva escritos de pruebas, hay que desahogar los mismos, publicación de probanzas, presentación de alegatos, la reflexión de las sentencias, los tribunales colegiados de primera instancia que resuelven, porque ahora, con las reformas del año 2015, pues el Papa Francisco facilitó las cosas. Y en lugar de 2 instancias que venían desde 1741 con Benedicto XIV, pues ya nos allanó el camino y con una sola instancia se puede saber si se declara o no la nulidad de un matrimonio. Oye, pero no es una ficción muy burda, Juan Pablo. Si yo tuve 10 años casado con una mujer, tuve hijos con ella y luego nos peleamos, ya se hizo insoportable.
acudo al derecho canónico, me dicen, no, nunca existió, pues ¿cómo que no? Si hasta hijos hay, sí. Vivimos juntos 10 años, tuvimos débito carnal, tuvimos todo, sí. y tú me dices que no hubo. Mira, hay que distinguir porque estamos hablando de una nulidad desde el principio. Si un matrimonio se presenta con 3, 4 años de inicio que fueron buenos, en donde hubo débito carnal, en donde nació una prole, en donde se llevaban bien, estamos hablando de un matrimonio fracasado, pero no de un matrimonio sujeto a un proceso de nulidad. El quiz del asunto es descubrir desde el inicio del matrimonio ese filo tan delgado de si el consentimiento matrimonial fue dado en el momento de casarse frente al altar y frente al cura de manera correcta. En donde el consentimiento matrimonial, como tú bien lo sabes, pues debe ser libre y llano, libre de vicios del consentimiento, llano porque te quieres casar con esa persona y no tener ninguna situación de origen emocional o de origen psiquiátrico. Y sobre todo tampoco simular una boda. Entonces, si caemos en los supuestos, pues evidentemente el principio de unidad e indisolubilidad, de que el matrimonio es para siempre, cobra vida. ¿Por qué cobra vida? Porque sí hay buenos matrimonios, pero también cobra vida porque se puede presentar en la realidad en donde no hay matrimonio porque ahí están las causales presentes y fueron probadas en juicio. Pero aquí hay una presunción, Gerardo, la presunción del Canon 1060. Fíjate que esta presunción dice que todo matrimonio es bueno, es válido, hasta que no se declare lo contrario por autoridad competente. Por lo tanto, goza del favor del derecho. Entonces, si una persona se casa, un hombre se casa con una mujer y descubren que su matrimonio a los 4 o 5 años, ella descubre que él es bisexual o él descubre que ella es lesbiana, en un momento determinado hay que retrotraer el estudio al principio del matrimonio mismo y estudiar si ese consentimiento matrimonial fue dado de manera correcta o no. Porque lo que no se vale es que haya corrido el tiempo con un matrimonio sano y luego a los 5 años a él le gustó la profesora de tenis o a ella le gustó el profesor de yoga y entonces dicen y acuden a la autoridad eclesiástica diciendo es que este matrimonio nunca existió. No, hay que centrar las cosas antropológica y jurídicamente tal como son. Estudiar el inicio del matrimonio. Y este es un punto que te menciono, Gerardo, por una cosa muy interesante. Fíjate que todavía hay jueces que no lo entienden. Abogados, procuradores, los menos, que tampoco entienden este principio. Hay que probar ese filo delgado del consentimiento matrimonial en donde si cae la persona en alguno de los supuestos jurídicos de las 21 causales de nulidad reguladas en el Código, se puede proceder al estudio de la nulidad de matrimonio. Pero en principio todos son buenos. Te escucho con gran curiosidad y aprendiendo un montón de cosas, Juan Pablo, pero al mismo tiempo te escucho horrorizado. ¿No es mucho más fácil como el matrimonio de hoy en que ya ni siquiera hay causa? Pues ya nos llevamos bien, María, ya nos llevamos bien, José, pues aquí terminamos, gracias. Un breve procedimiento y se acabó. ¿Para qué tanta complicación? Fíjate que también hay que distinguir dos cosas, como decía Maritain. En primer lugar, hay un procedimiento abreviado ante el obispo, en donde las partes elaboran un documento, un libelo, y esto fue gracias a una reforma del Papa Francisco, y en ese documento se narran los hechos. Y si las partes están de acuerdo en los hechos, y los hechos son probados en juicio, una nulidad de matrimonio puede durar hasta 3 meses, 2 meses, cuando el tribunal la trabaja bien. Y esto es para que no haya divorcio, porque dice Jesús, bueno, se le atribuye a Jesús lo que un Dios no lo separa el hombre. Entonces, para eso hay que crear toda esta narrativa gigantesca. No fue divorcio, no, fue nulidad. Fue nulidad. Sí, es un relato. Te aclaro algo, se le atribuye a Jesús, sí, pero Jesús habla y repite y parafrasea a Génesis 2, capítulo 2, versículo 24. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero claro que tenían que tener un vocero. Y tienes que creer en ese Dios, porque si tú no crees, imagínate, me pongo a pensar, no es el caso,
Pero si mi mujer fuera una mujer católica, y me dijera, vamos a anular esto y nos va a llevar 4 años, pues yo, mira, yo me divorcio por la vía civil, me caso con otra persona y tú pues sigue tu procedimiento allá, ¿o no? ¿O no? Sí, Tú... yo tengo muchos asuntos en ese sentido. Es decir, hay gente que al ver toda esta estructura burocrática, jurídica, antropológica que hay que seguir en los procesos de nulidad, hace lo que tú dices. Se divorcian civilmente, queda evidentemente la huella del contrato sacramento que en su momento celebraron frente al cura en la iglesia correspondiente, pero la persona se siente libre en conciencia de casarse con otra persona, pero por lo civil, porque por lo canónico continúa atado. Tan continúa atado que si pretende volver a casarse por la iglesia, cae en el impedimento dirimente del ligamen. Y entonces, al caer en el ligamen, pues su segundo matrimonio, por darle una estructura organizativa, segundo matrimonio, pues es automáticamente nulo. Pero bueno, perdóname que insista en el tema, Sí. eso es solo para creyentes. Porque si yo no creo en nada de esto, pues yo me divorcié civilmente y yo me puedo casar y Sí. tener hijos con otra mujer, independientemente de que mi Sí. antigua pareja esté Dices preocupada bien. por otros temas. Dices bien, Gerardo, es para los creyentes. Y todo esto sirve precisamente para que los creyentes verdaderamente apliquen los principios de su religión. Bien, me suena Ese muy es el punto razonable. muy concreto. Platícame los tribunales eclesiásticos, ¿cómo funcionan? Primera instancia, segunda Sí. instancia, quién está hasta arriba, ¿qué es eso de la rota romana? Sí, cómo no. Mira, los tribunales eclesiásticos pueden ser interdiocesanos, pueden ser metropolitanos. Cada diócesis, dice el derecho canónico, debe tener un tribunal eclesiástico. Pero muchas veces hay diócesis que se pueden unir, ¿verdad? Unir diócesis cercanas y entonces tenemos un tribunal eclesiástico interdiocesano. Hace muy poco se separó, por ejemplo, Cuernavaca, se separó, por ejemplo, Hidalgo del Tribunal de la Ciudad de México. Era interdiocesano. Y al momento de separarse, se convierten ellos en un tribunal autónomo que se denomina metropolitano. Está compuesto, ¿cómo está compuesto? Son 3 jueces que van a dirimir la controversia de una primera instancia. 3 jueces, que pueden ser un sacerdote y 2 laicos, 2 sacerdotes y un laico, o 3 sacerdotes. Y esto otra vez gracias a la reforma de Francisco, porque anteriormente solo se admitía a un laico y a 2 sacerdotes. Ahora, en el caso de sacerdotes y laicos, ¿deben ser abogados o no? Mira, sí, ese es un dato clave que señalas. Aquí uno de los monstruos con los cuales tiene que luchar la iglesia es precisamente la ignorancia. La ignorancia. Pero no requiere necesariamente ser abogado civil, sino hay que ser canonista. Hay, en este sentido, que tener la licenciatura en Derecho Canónico y, de preferencia, para ocupar un cargo en un tribunal como el que te digo, el doctorado en Derecho Canónico. La realidad es otra, Gerardo. Hay muy pocos doctores en Derecho Canónico en México. Los contamos con los dedos de la mano. En cambio, vamos a Europa, vamos a Italia, y las universidades, la Santa Croce, la Lateranense, la Gregoriana, están llenas de doctores de Derecho Canónico que trabajan tanto en el Vicariato de Roma como en la Rota Romana. Me preguntabas tú qué es esto de la Rota Romana. Pues es un tribunal de apelación, tribunal máximo de apelación en materia matrimonial. Que está en Roma. Que está en Roma, Italia, se trabaja allá en Roma, y que los jueces, que se llaman prelados, son nombrados directamente por el pontífice en turno. Hay una anécdota. Nosotros tuvimos un juez mexicano estupendo, José Luis Guerrero, el padre Guerrero. El padre Guerrero era tan buen canonista que funcionaba como defensor del vínculo, que ahorita te explico qué es eso, en el Tribunal de México. Y el entonces Papa Juan Pablo II en un par de ocasiones le ofreció ser rotal, ser miembro de la Rota Romana. ¿Cuántos miembros tiene la Rota? Ahorita debe de haber cerca de 11 miembros de para, todas las para nacionalidades. Cada caso de apelación se reúnen los 11 miembros. Se reúnen los 11 miembros y se dividen por turnos. Y tú recordarás pues aquello que gira en las mesas redondas, en donde cada uno de los jueces va tomando sus expedientes, y entonces ese es el juez, el rotal que te tocó. Pero la Rota decide siempre como tribunal colegiado. No resuelve como únicamente como tribunal, como juez individual,
sino como tribunal colegiado. Además, existe un defensor del vínculo. La labor del defensor del vínculo es precisamente defender lo que en el expediente y lo que en el curso del procedimiento ve de matrimonio. Y tiene la obligación, el defensor del vínculo, de manifestar por escrito sus animadversiones diciendo: a pesar de que el actor ha presentado sus pruebas y a pesar de que la demandada ha presentado también las suyas, yo encuentro que sí hay matrimonio, y da sus animadversiones, dice los porqués. Cuando el defensor del vínculo es culto y es sensato, pues simple y sencillamente, al ver que no hay rastro de matrimonio válido y sano, simplemente dirá la frase: me someto a la justicia del tribunal. Tú eres experto en el ámbito matrimonial, pero también en el penal. Sí. Hablemos un poco del penal. ¿Dónde entra la parte penal? Hablabas de la pederastia y hablabas de otros temas. ¿Dónde entra la parte penal del derecho canónico? Cuéntanos. Mira, hay un libro, hay un apartado en uno de los libros del Código de Derecho Canónico que habla de las penas y de las sanciones. Son penas graduales, no es como el derecho penal del Estado. El derecho penal canónico se va aplicando, digamos, de manera benévola. En primer lugar, hay que hacer una denuncia si se sospecha o si se tienen verdaderos hechos y pruebas de que un sacerdote ha cometido un pecado contra el sexto mandamiento, que es precisamente el de no cometerás actos impuros. Sí, pero no cometerás actos impuros, ¿en qué sentido? En que eres sacerdote, tienes las manos consagradas y que tu vocación religiosa debe ser ejemplo para no violar precisamente la inocencia de un menor o la inocencia de un joven. La pederastia es un crimen que clama al cielo, Gerardo, pero desafortunadamente en la Iglesia no se ha atacado con la dureza que debiera atacarse. Solo se ha tratado de diluir. ¿A qué lo atribuyes? Lo atribuyo a que hay intereses de todo tipo, Gerardo, dentro de la Santa Sede y dentro de las diócesis y arquidiócesis del mundo. Y entonces vemos noticias escandalosas, si no todos los días, sí con bastante frecuencia, de que el cardenal de Boston o de que el cardenal de aquí o que el obispo de acá, pues fueron descubiertos en casos de pederastia. Y no de una sola vez, sino que allá han violado y han mancillado precisamente a los menores. Ahora, es un tema de derecho penal ordinario. Es un tema de derecho canónico. Sí, el derecho canónico entra en el momento en que, independientemente de que se haga la denuncia penal por parte al Estado, para que conozca el Ministerio Público correspondiente, el derecho canónico entra para que se castigue a ese sacerdote, para que se llegue, si es necesario llegar al extremo, se llegue hasta la suspensión del oficio sacerdotal y se llegue hasta la separación del ministerio sacerdotal. Ahora, esto solo es importante para el sacerdote, me explico. Si un padre ve que su hijo fue violentado sexualmente, bueno, a él le importa que el sujeto sea sacerdote o no sacerdote, vaya a prisión. Si le quitan además ya el cargo que tenía o el título nobiliario o la capacidad sacerdotal, eso al padre no creo que le importa demasiado. A eso voy, yo creo que al padre de familia. Al padre de familia no le importa, pero al sacerdote le pegas tú precisamente en el núcleo de su profesión. Al momento en que le dices, te retiras a una vida privada de oración, te retiras a un ministerio... No, se retira a una celda de la cárcel. No es una celda, sino es un monasterio. No, un momento, pero si yo sé que el Señor lo hizo, penalmente tiene que estar en prisión, no en una celda de un monasterio. Bueno, lo que sucede es que hay todo tipo de monasterios. Hay monasterios que... No, pero estoy pensando en términos... ¿Dónde se encuentran el derecho penal ordinario y el derecho canónico? Porque si el señor Juan Gómez, sea sacerdote o no, violó a un menor o a un no menor, va a prisión. Está en prisión, no en un monasterio retirado, va a prisión. Lo que pasa es que la Santa Sede tiene cárcel muy limitada. Por ejemplo, quien estuvo en la cárcel por otro delito de tipo patrimonial fue este periodista Nuzzi, quien filtró los documentos del Batilix en la época de Benedicto XVI. Y él sí fue juzgado por la justicia italiana
del Estado, y él fue juzgado por la Santa Sede. Y él pasó una temporada larga en una cárcel vaticana dentro del territorio vaticano hasta que el pontífice en turno le conmutó la pena. Ahí entra. ¿Dónde chocan? ¿Dónde pegan? Más bien, ¿dónde coinciden? En la comisión del delito. ¿Qué le importa al padre de familia? El padre de familia que se vaya a la cárcel y que se le aplique el Código Penal. Sí. ¿Qué le importa a la iglesia? Que este hombre no siga haciendo daño, que este hombre se le quiten las licencias ministeriales y que este hombre, en su caso, sea excomulgado y que este hombre sea reducido, fíjate qué curioso, al estado laical, como si nosotros los laicos fuéramos de segunda. ¿Qué significa la excomunión? Mira, la excomunión es el apartamiento de todo tipo de sacramentos. No puede acercarse la persona excomulgada a la confesión, a la comunión, no puede en un momento determinado celebrar misa en público, no puede en un momento determinado confesar, no puede absolver. Entonces es una pena muy dura. Últimamente no conozco y no recuerdo ningún caso de excomunión a pederastas famosos, Gerardo. A pederastas famosos. Dijo la semana pasada el Papa Francisco, sí, hablando de la homosexualidad. Sí. La homosexualidad no es un delito, es un pecado. Sí. ¿Cuál es la diferencia en derecho canónico entre delito y pecado? ¿Qué es un pecado? Bueno, digo, el delito lo sabemos. Sí, evidentemente. Pero ¿qué es un Mire, pecado? Un pecado es contrariar a la divinidad, en este caso al Dios, siendo creyente, contrariarlo de una manera tan fuerte que necesita ser absuelto por la autoridad competente. Existen dos tipos de pecados, el pecado venial y el pecado mortal. En este sentido, no aclara Jorge Mario Bergoglio, Francisco, si la homosexualidad es un pecado venial o un pecado mortal. Yo recuerdo los escritos del Antiguo Testamento y recuerdo los escritos de los Hechos de los Apóstoles, pero me parece que la noticia del día de ayer es escandalosa. Es escandalosa porque además es discriminatoria. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y esta es una declaración sumamente fuerte. ¿Quieres que te diga algo? ¿Dónde están sus asesores? ¿Dónde quedaron sus asesores? Y entonces, hablar por hablar sin pensar o sin preparar el tema, se me hace de lo más grave. El futuro del derecho canónico, Juan Pablo, ya para terminar, ¿va de la mano de la cantidad de creyentes que hay? Porque bueno, todo esto tiene mucho sentido, perdona que vuelva una y otra vez al tema, si tú crees en todo esto. Sí. Como supongo que un rito islámico, Sí. o un rito hinduista, Sí. o un rito sikh, Sí. funciona para quien cree en eso, para Sí. quien cree en esos dioses. Sí. En la medida en que haya más católicos, esto va a tener más fuerza, tiene mucha fuerza. ¿Cuál es el futuro del derecho canónico y de quienes como tú se dedican al derecho canónico? A ver, primero, el futuro del derecho canónico yo ya no lo veo promisorio. ¿Por qué? Porque en México, porque pocas de las universidades en este país imparten la materia. Tengo conocimiento que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México cerró la cátedra de cánones. Y no hace mucho, siendo que la cátedra de cánones, según don José Luis Soberanes Fernández, fue la primera cátedra en Derecho de nuestra queridísima UNAM. En segundo lugar, se imparte en la Universidad Panamericana, en donde yo fui el fundador de la cátedra de cánones. Bueno, sigo siendo el fundador de la cátedra de cánones, Alberto Pacheco Escobedo. Se imparte también en la Facultad de Ciencias Religiosas y en la Facultad de Teología de la Universidad La Salle. Desafortunadamente, esta impartición no lleva a que el alumno o la alumna de estas universidades donde se imparte se enamoren del ejercicio y de la práctica forense del derecho canónico. ¿Por qué? Porque ofrece poco, ofrece muy poco. Primero, hay que saber muy bien la norma jurídica sustantiva del derecho canónico. Luego hay que saber procesal canónico. Luego hay que saber procesal matrimonial canónico. Y esto va acompañado de la antropología jurídica correspondiente, va acompañado de la filosofía perenne, va acompañado de la psicología y va acompañado de la psiquiatría. Esto es algo
que si quien pretende defender a alguien en un tribunal eclesiástico necesita conocer a fondo y dominar. Y un segundo paso, es muy peligroso tener jueces, defensores del vínculo y abogados procuradores, ad casum o no ad casum, que no tengan estos conocimientos. ¿Por qué? Porque dice el derecho canónico en el canon 1752 que todo acto administrativo y jurídico debe tender a la salvación de las almas. Y muchas veces se actúa por parte de algunos tribunales de manera clerical, cosa que el Papa Francisco ha prohibido. No al clericalismo. ¿Qué es el clericalismo, Gerardo? Es ese actuar sacerdotal en donde el sacerdote por cualquier cosa se pone encima de nosotros los laicos. Muchas veces sin razón, muchas veces sin motivación y muchas veces por berrinche. Juan Pablo, pues es muy seductor escucharte. Podríamos estar aquí 1 hora o 2 o 5 horas más, pero el tiempo nos ha ganado. Nos ha ganado. No sabes cómo agradezco tus comentarios, Juan Pablo, tus reflexiones, tu enorme erudición. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ti. Y a usted que nos ha estado siguiendo, muchas gracias.